Vamos a dar comienzo. Bueno, buen día a todos. Queremos agradecerles una vez más por su participación en este último día de las jornadas científicas que organiza MATLAB dentro de Calilab. Es un gusto para mí poder presentarles a la doctora María Silvia Pérez. Ella es bioquímica, doctora en biología molecular. La doctora fue becaria en la Universidad de Gales en el Reino Unido. Además, ha participado en colaboraciones internacionales entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Complutense de Madrid. Fue integrante del Grupo de Investigaciones Moleculares de Insulinoresistencia y Diabetes en la Cátedra de Genética y Biología Molecular de la UBA. Ha participado en trabajos colaborativos e investigaciones sobre enfermedades multifactoriales y poligénicas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Barcelona y es ex docente de la Cátedra de Genética y Biología Molecular de la UBA, siendo directora de tesis doctorales y tesis de especialidad. Asimismo, se desempeña como gerente del área de medicina genómica de MATLAB y hoy la doctora abordará un tema de mucho interés para la práctica bioquímica, que es la etapa preanalítica en el laboratorio de medicina genómica. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Leo, por la presentación. Ahora me siento Matusalén con todo lo que dijo. Parece que tengo 200 años. Bueno, gracias a todos por estar hoy acá con nosotros, seguir acompañándonos en estas jornadas que organizamos con mucho esfuerzo desde MATLAB. Y, bueno, a ver... No, mi presentación. Ahí está. Muy bien. Hoy, como les dijo Leonardo, vamos a hablar sobre la fase preanalítica y yo agregué un poquito más, creo que el tiempo nos va a dar, sobre la elaboración de los informes. Las dos partes donde tenemos lo que sería el laboratorio, la parte seca del laboratorio, ¿sí? Donde no hay intervención analítica. Hoy creí que tenía honestamente creí que tenía otro slide antes. Bueno, ¿cómo se va para atrás? Hemos recorrido desde la microbiota, que fueron las primeras charlas, la parte de envejecimiento celular. Ayer tuvimos el placer de escuchar a al doctor Turhansky, hablando de estos test de la genética del bienestar y aclarando algunos conceptos. Hoy vamos a hablar de una parte un poco más práctica. ¿Cómo enviamos y cómo es la parte del estudio, la parte preanalítica de un estudio genético? ¿Sí? Bueno, como dijo Leonardo, yo estoy a cargo actualmente del área de medicina genómica del laboratorio MATLAB. MATLAB es un laboratorio que recibe derivaciones de toda la Argentina. O sea, nosotros recibimos un exoma de Jujuy y un panel de genes de Tierra del Fuego y un citogenético de Azul, ¿sí? Entonces, tenemos una cantidad de clientes que nos consultan y nos mandan muestras y siempre estar alineados en la parte preanalítica, que es la que compartimos, la que más compartimos y más incidencia tenemos, ambos laboratorios, es muy importante. Bien, voy a hacer como una introducción sobre la medicina genómica para no arrancar con la parte preanalítica directamente, porque no sé si todos hacen algo de genómica, ¿sí? Bien, se dice que el genoma humano actualmente es como la base neovesaliana de la medicina actual, o la medicina del siglo XXI. ¿Por qué decimos esto? Porque la lectura del genoma humano ha sido tan disruptiva como el primer tratado de anatomía de Andrea Vesalio en el 1543. Hoy, a partir del 2003, 2002 borradores, 2003 publicación del genoma completo, tenemos una información y el médico tiene una herramienta de un conocimiento del paciente y de la patología del paciente que es única y que da origen a esta medicina actual donde la intervención es más personalizada y más precisa, ¿sí? Y por supuesto, así como el Tratado de Anatomía dio origen a distintas disciplinas como la fisiología, la anatomía patológica, hoy la genómica dio origen o fomentó, mejor dicho, dos disciplinas como la farmacogenómica, la proteómica, que nos dan una información fantástica para el conocimiento del paciente en sí. Y por supuesto, jerarquizó esta especialidad médica. Hoy, Francis Collins, que es uno de los investigadores que participó en la secuenciación del genoma, decía:
toda enfermedad tiene un componente genético, salvo en caso de trauma físico. O sea, si nos caemos y nos quebramos la pierna, ahí fue un tropezón, pero si no, siempre hay un componente genético en la patología, ¿sí? Y hoy estamos en condiciones de poder detectar esos errores o esas variantes genéticas, ¿sí? Disculpen que yo sé que hablo rápido, pero hablo rápido en la vida, entonces me cuesta hablar más lento. Pero vamos a terminar a tiempo. Bueno, cuando hablamos de la medicina genómica tenemos que hablar indefectiblemente que muchas veces confundimos la biología molecular. ¿Qué es la biología molecular en sí? No son más ni menos que técnicas que nos permiten investigar los procesos a nivel molecular y de ese modo entender todo el mecanismo responsables de la transmisión y la expresión de esa información que está en los genes. Bien, ¿por qué es tan importante el genoma? Ayer el doctor Turhansky hablaba un poco del genoma, de toda esa cantidad de pares de bases que tenía. Ahí está toda la información que abarca todos los aspectos de todo ser vivo, embriogénesis, desarrollo, crecimiento, metabolismo, reproducción. Yo siempre hablo del genoma humano, pero la realidad es que todo ser vivo tiene un genoma. Entonces, cuando detectamos un patógeno, hablamos del genoma del COVID. ¿Se acuerda? En enero del 2020 creo que fue secuenciado el genoma del COVID y ahí se dispararon todas las investigaciones para hacer la vacuna. Entonces, ese genoma es el que tiene toda la información de ese ser vivo, ¿sí? Por eso es tan importante. La genética estudia estos genes y su mecanismo de transmisión. Eso es la genética en general. Ahora, la genética médica es la que ve los aspectos genéticos de la especie humana, cómo se van segregando esos alelos enfermos en una familia. Y el genoma, esta relación salud-enfermedad, a partir del genoma esa redefinición de lo que es de la variabilidad interindividual, de lo que es salud, de lo que es enfermedad, a partir de las variantes genéticas. Antes que lo que era el portador sano, hoy se vio que hay algunos biomarcadores bioquímicos que no es tan sano, entre comillas, que nos pueden indicar que es un portador de algún desorden, ¿sí? Por supuesto, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y el asesoramiento. Aparece esta palabra cada vez que tenemos un estudio genómico o un genetista en la conversación. ¿Por qué? Porque la información genética la compartimos. Nosotros la heredamos de nuestros padres y la transmitimos a nuestros hijos. Entonces el asesoramiento cuando hay un test genético es fundamental. Bien, la genética o los test genéticos nos acompañan o tienen intervenciones a lo largo de la vida. Fíjense, hoy están disponibles test preconcepcionales con los cuales podemos planificar un embarazo de una pareja con... Les pido disculpas por la tos que me va a interrumpir a lo largo de la charla. Planificar con los carrier test o test preconcepcionales para saber si son portadores de alguna enfermedad recesiva. También se puede estudiar el embrión. Hay estudios prenatales, el líquido amniótico. Hay enfermedades que se diagnostican cuando nace el bebé o los primeros meses. Después, por supuesto, hay predisposición a distintas enfermedades, hay estudios de farmacogenética, hasta que llegamos a lo que es la autopsia genética también. Nosotros no hace mucho tuvimos un caso, un paciente que muere en otro país y aparentemente era una enfermedad que podía ser de causa genética, estas muertes súbitas que ahora ya a partir del genoma humano ya se sabe qué componentes genéticos pueden estar afectando y la familia quería saber. Entonces el médico, con muy buen asesoramiento, le dijo, bueno, ustedes tienen que tratar de conseguir la muestra de lo que llamamos el caso índice, que es su padre. El padre había muerto en otro país, o sea, tenían que repatriar el cuerpo. Tomaron muestra de biopsia, le incluyeron en parafina y se estudiaron los genes en esa muestra de ya el paciente que había fallecido. A partir de ahí se encontró qué variante tenían y se estudiaron esas variantes, la descendencia, ¿sí? Entonces, aún después de que fallecido un paciente, la genética tiene su intervención, ¿sí? Bien, y las enfermedades, tal como les dije, siempre salvo en caso de traumas físicos, todas tienen un componente, las podemos dividir en monogénicas, multifactoriales y ambientales. Y en eso tenemos un espectro. Entonces, 100% genéticas, 100% ambiente. Y se heredan de distinta manera, de acuerdo a dónde esté alojada la variante genética que la causa, ¿sí? Entonces tenemos una clasificación de enfermedades que en general se habla de las enfermedades exógenas,
las complejas, que estas son las más difíciles de estudiar, donde hay scores de riesgo, como ayer hablaba el doctor Turhansky, que ahí ya no tenemos un gen que causa una patología, sino que se habla de un riesgo genético asociado a esa persona. Yo siempre cuando daba clases en la facultad, con los chicos siempre me decían, bueno, ¿y qué es más importante, el ambiente o los genes? Entonces yo digo, bueno, es como un arma que tiene que estar cargada para que yo la dispare y yo apriete el gatillo y salga el disparo. Entonces el disparo es la enfermedad. La bala son los genes y quien aprieta el gatillo es el ambiente. Entonces eso es bien gráfico. Si yo no tengo balas, yo puedo apretar el gatillo que no sale el disparo, no me voy a enfermar, ¿sí? Ahora, si le pongo balas y yo aprieto, y si yo la guardo le pongo balas, tampoco sale. Entonces las dos cosas son importantes, ¿sí? En las multifactoriales. Y después, de acuerdo a si son cromosómicas, las genéticas, si son cromosómicas, si son genéticas, dónde está digamos, el gen, si es mitocondrial o nuclear, si es la mutación es somática o germinal. Como ustedes ven, tenemos un espectro importante y de acuerdo al tipo de patología es el tipo de estudio que vamos a indicar, ¿sí? Bueno, las pruebas de genética clínica en general son diagnósticas, predictivas o de detección de portadores. Y en general, si bien no lo manda la genética clínica, los mandan los oncólogos, están los de detección de mutaciones somáticas, que hoy están muy en boga por la medicación que es muy dirigida de acuerdo a la mutación que tiene el paciente. Y pueden ser prenatales y postnatales, ¿sí? Bien, ¿qué aporta entonces la genética? Entre otras cosas, bases moleculares de la fisiopatología del desorden que estudiamos, establece diagnósticos, favorece la detección de individuos de riesgo, establece respuesta a drogas, la farmacogenética que ahora está empezando a tener mucho más auge que antes, que estamos hablando de farmacogenética hace 15 años, pero ahora es como que empieza a estar en los prospectos de los medicamentos. La posibilidad de desarrollo de nuevas drogas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Duchenne, acondroplasia, se conocieron las mutaciones que causan estos desórdenes y entonces hay una medicación dirigida a pacientes que presentan esa mutación, ¿sí? Y por supuesto permite la caracterización genética de un tumor y poder aplicar un tratamiento dirigido. Caso típico que todos conocemos va a ser RBL. Detectamos un rearreglo molecular en una leucemia que presenta el BCRBL y sabemos que la conducta es tratar con imatinib. Bien, entonces la medicina genómica, y no es porque yo haga esto, pero hoy es la clave en esta medicina de precisión. Fíjense, podemos detectar la predisposición a padecer una enfermedad, podemos hacer una detección precoz, esto es con las proteínas metiladas, están muy en boga los test para cáncer de próstata y cáncer de colon. Se detectan proteínas metiladas en circulación. Entonces, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta que se discontinuó, que es el epiprocolon, no lo trajeron más, y es genial porque nosotros hicimos un trabajo y realmente detectamos las proteínas metiladas y después nos enteramos que a los 6 meses, a tal paciente, porque claro, todos los que nos lo hicimos éramos conocidos porque era difícil conseguir muestras. Uno había tenido cáncer de próstata, el otro cáncer de colon, o sea, una metilación de una proteína circulante fue un indicador temprano, ¿sí? Diagnóstico diferencial de enfermedades, cuando no sabemos estas enfermedades que tienen un panel de genes que pueden causarla, poder detectarlo, poder ver cuál es la mutación que la causa, clasificar, no quiero espolear, clasificarla. El pronóstico, sabemos que un FLT3 en una leucemia nos está marcando decididamente qué pronóstico tiene el paciente, la selección de la terapia, cuando vemos la diana terapéutica, y por supuesto la vigilancia, porque vemos, hoy justamente uno de ustedes, Andrés, me preguntaba por el JAK2 cuantitativo, es cuantificar un marcador genético o un BCR y nos da idea de cómo va evolucionando el tratamiento de ese paciente. ¿Sí? Son todas herramientas moleculares que hacen que seamos, ya les digo, no es porque yo esté a cargo de genómica, pero la medicina genómica es la piedra angular de la medicina de precisión, porque hace que esta medicina sea hoy preventiva, predictiva y personalizada o estratificada. A mí me gusta más decir estratificada, ¿sí? Clasificamos distintos niveles de pacientes y de enfermedades. Bien, tenemos que tener presente, ahora ya nos metemos bien en el tema del preanalítico, que el 70% de las decisiones, eso lo sabemos todos los que trabajamos en laboratorio,
están basados en resultados de exámenes complementarios. Dentro de esos exámenes complementarios tenemos los exámenes de laboratorio. Perdón, que tomo un poquito de agua. Bien. Fíjense en esto, que los americanos cuantifican todo. Sexta causa de muerte en Estados Unidos, errores en la atención de salud. Si consideramos que los errores en la atención de salud pueden estar causados por errores de los estudios complementarios que definen el 70% de las intervenciones médicas en un paciente, qué responsabilidad enorme tenemos, ¿no? Acá está la mochila de no podemos equivocarnos porque estamos equivocándonos en la atención de salud, ¿no es cierto? Así que lo importante de poder acudir y hacer el estudio con la mayor calidad posible desde que se comienza a ordenar el estudio hasta que emitimos un resultado es clave para nosotros. Y nosotros en medicina genómica lo que hacemos es el cribado molecular. El diagnóstico molecular es un cribado ya sea de pacientes de riesgo, de pacientes con un tumor que caracterizamos el tipo de tumor y lamentablemente nosotros no tenemos margen de error porque no hay variabilidad biológica en la genética. No hay variabilidad por la preparación, no hay todos esos márgenes que puede ser una glucosa de 127. Estaba en ayunas el paciente, le había sacado de la vía con el suero glucosado. A ver, nosotros, si tenemos una mutación, aunque hubiéramos tomado el desayuno, hubiéramos venido en ayuno intermitente, ahora que está de moda, como ayer decían, 15 horas de ayuno, tenemos la misma mutación que si nos comimos una media luna antes de llegar al laboratorio, ¿sí? Entonces, no hay margen de error, debemos acotar esa posibilidad de error en este estudio, ¿sí? Bien, en el laboratorio de biología molecular debemos, sí o sí, es un área cerrada y debemos compartamentalizar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una zona limpia, pre-PCR, la zona post-PCR o donde tenemos el elemento, la parte que queremos estudiar amplificada, el área neutra de preparación de reactivos y el DNA free, que es el área de preparaciones de mix, ¿sí? Ahí no pueden entrar muestras, controles, nada que tenga ADN. Por supuesto es importante, está viva, para minimizar las contaminaciones, no sé qué le pasa, capaz que toqué yo. El flujo unidireccional desde que entra la muestra hasta la amplificación es importantísimo, ya sea flujo de muestra y de material, ¿sí? Nunca volver con el amplicón a donde estamos recibiendo muestra, porque ese es el elemento que contamina. Y la contaminación cuando trabajamos en genómica es el fantasma que tenemos normalmente, si convivimos con eso. Bien, por supuesto, como cualquier laboratorio, tenemos en nuestros equipos mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones, eso tenemos que tener, y acá lo veo a Yamil, que nos tiene corriendo con a ver, doctora, hicieron esto, lo otro, sí, nos tienen cortito. Reglas obligatorias, por ejemplo, los guantes, usar guantes desechables en todas las etapas del proceso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que cuidar la muestra de no contaminarla con nuestro DNA, ¿sí? Más allá de que siempre en laboratorio aprendimos que todas las muestras son potencialmente infectivas y demás, ¿no? Pero en este caso en molecular estamos cuidando la muestra también. A su vez, la precisión en el pipeteo. Trabajamos con volúmenes muy pequeños, entonces menos de 0,5 microlitros muchas veces, así que hay que tener todo muy calibrado. También Yamil se ocupa de tirarnos las orejas cuando ve alguna pipeta que no está en el rango. Y por supuesto la rigurosidad en la manipulación. Esto es muy importante sobre todo cuando hacemos infectología molecular. ¿Por qué? Porque cuando, ¿se acuerdan del COVID? ¿Quién no? Había tantas muestras y bueno, ese carryover cuando hay que purificar y manipular tantas muestras, el cansancio del operador, puede ser que se genere alguna contaminación. Bien, las reglas de oro entonces, recambio de guantes, el flujo unidireccional, manipulación siempre bajo campana, la precisión muy rigurosa del material volumétrico, todo esto es para evitar contaminaciones. Bien, en un laboratorio de genómica estudiamos variantes germinales y variantes somáticas. Hago la diferenciación, las germinales son las que están en todo el cuerpo, digamos todos nuestros tejidos y que se heredan, y las somáticas son las que aparecen de manera espontánea, se las llama adquiridas también en un determinado tejido. Tumor de ovario, sí, bien digo, un tumor de ovario, ahí podemos tener una mutación que se generó después, que generó el tumor, la célula tumoral, que no está, por ejemplo, en sangre, ¿sí?
puede estar en biopsia líquida, eso después lo podemos discutir, pero no se hereda, ¿sí? Y aparece en cualquier momento de la vida. Bien, ¿qué incluye el estudio de biología molecular? Primero, una muestra adecuada, para nosotros, una muestra adecuada, aunque lo primero que debería decir es un pedido adecuado, una muestra adecuada, una extracción del material biológico, la purificación, porque esto puede ser que sea un hisopado, puede ser que sea sangre, que sea una biopsia, ¿sí? La purificación del ácido nucleico, este es nuestro material de partida, porque lo que primero hacemos cuando llega una muestra para un estudio genético es purificar el ácido nucleico, ¿sí? Ya sea DNA o RNA. El estudio molecular en sí y, por supuesto, una emisión del resultado. Bien, las etapas en el diagnóstico, en las etapas de un diagnóstico molecular incluyen etapa preanalítica, etapa técnica, de acuerdo a la técnica que usemos, las validaciones y la etapa posanalítica. Etapa preanalítica y posanalítica son las partes secas. Ahí es donde tenemos mucha intervención sin estar manipulando la muestra, ¿sí? En la primera parte tenemos mucha intervención a nivel del pedido, a nivel del tip de la recomendación al paciente y en la última es la intervención en el análisis de los datos. Si consideramos que entre un 40 y un 70% de los errores de un laboratorio se originan en la etapa preanalítica, por eso es que estamos hoy acá haciendo un poquito de hincapié, y sobre todo nosotros que somos laboratorios que recibimos muestras para que estemos todos alineados en esta etapa que compartimos, como dije previamente. Entonces, tenemos dos etapas dentro de la preanalítica, una extra laboratorio y otra que está dentro del laboratorio. Y ahí me gusta diferenciar esta en una que está de la puerta del laboratorio hasta la recepción y otra que está en el laboratorio cuando llega la muestra al laboratorio de genómica. Bien, los errores, como puse acá, tienen distinta jerarquía y algunos se pueden evidenciar en la fase analítica y otros no. De pronto, un error que es muy común es que un bebé viene con el consentimiento de la madre y la recepcionista le ingresa con el nombre de la madre y el bebé es un masculino. Entonces, uno hace un equifra y encontramos un solo alelo. Entonces tenemos que ver bien, ¿es un masculino o es femenino? Porque acá veo tal cosa, entonces, o viceversa, viene con el nombre del padre que firmó el consentimiento y es una bebé femenino. Vemos dos alelos y tiene nombre masculino. O sea, esas cosas las podemos, no necesitamos una nueva muestra, podemos interceptar y se revelan en la parte analítica del estudio, pero otras no. Otras, lamentablemente, no hay posibilidad de hacerlo. Bien, entonces, ¿a qué nos llevan estos errores preanalíticos? A un diagnóstico incorrecto, a una muestra irrecuperable. Esto es muy triste y nos ha pasado. Y todo lo que yo les estoy contando y les voy a contar a lo largo de la charla es todo la experiencia después de 15 años de trabajar en Malab en esta área. Una carga viral, un BCR, un quimerismo, una muestra de un paciente trasplantado, son muestras que si pasa algo no las recuperamos, porque hay una intervención médica que cambió el tratamiento, una punción de médula ósea. ¿Cómo le vuelvo a pedir una médula a un paciente? Si la muestra, en vez de sacarla con EDTA, me la sacaron con heparina y no le puedo hacer el BCR-ABL, o no le puedo hacer el FLT3, el PML-RAR, ¿sí? No puedo pedir una nueva muestra de una punción de médula ósea. Entonces, eso es lo que es más triste de los errores preanalíticos. Y, por supuesto, la repetición del estudio, que tiene dos factores. El factor tiempo, que es clave para el paciente. Eso es terrible porque el paciente está esperando un resultado para un diagnóstico, para un tratamiento, ¿sí? Y, por supuesto, el factor económico, porque sabemos que el recurso económico es finito y hay que optimizarlo, ¿no es cierto? Y más en estos estudios que en general son un poquito más onerosos que lo que es un estudio de laboratorio de bioquímica clínica. Bien, entonces, como les dije, tenemos una parte que es fase preanalítica extralaboratorio, fase preanalítica de toma de muestra y la fase preanalítica dentro del laboratorio de genómica. Luego tenemos toda la parte analítica de la técnica en sí y la fase posanalítica, que es todo el análisis de datos, la entrega del resultado ya extralaboratorio, que en general el resultado que lo suscribe un profesional, lo debe recibir ese profesional para poder interpretar y asesorar. Esa es la palabra que siempre se usa con un estudio genómico, ¿sí?
Estas son las dos fases a las cuales hoy nos vamos a estar dirigiendo. Bien, como les dije entonces recién, comienza con el profesional responsable, tenemos toda esta parte analítica, la elaboración del informe y vuelve. Acá recién termina el asesoramiento, la decodificación de ese resultado genético tiene que estar a cargo del responsable del pedido. Y si no, siempre tener un médico al cual uno le pueda asesorar, pueda entregar el informe, y que pueda asesorar al paciente. Nosotros en nuestro equipo tenemos una médica genetista que cuando el paciente requiere, o porque su médico no está, o porque justo, no sé, como me dijo una paciente, me dice, ay, pidió licencia por maternidad, no va a venir por... Bueno, ok, tenemos una médica que puede interpretar su estudio y hacerle la devolución. Pero es muy importante el asesoramiento después de las muestras, de las técnicas genómicas. Bien, entonces, en la fase preanalítica tenemos un elemento de entrada, un paciente que llega al laboratorio y un producto, que es una muestra. Y todo lo que puede pasar desde que llega un paciente y tengamos la muestra, es terrible. Y es la fase que mayor fuente de errores da, porque es la fase más vulnerable, es la más débil del laboratorio. Nosotros, estoy segura que todos ustedes, que somos todos colegas, estoy segura que deben ser todos bioquímicos, tienen controles para esto, controles para el otro, y pasamos, y el RICAS, y el otro, y el programa Buenos Aires, y tenemos todo muy sistematizado. Pero esta fase preanalítica es muy difícil de poder controlar. ¿Por qué? Porque no empieza en el laboratorio, empieza con el pedido del médico. Entonces, llega una paciente al médico ginecólogo y le dice, sí, porque mi abuela tiene cáncer de mama, por favor, pedime el BRCA, porque sí, ¿cuántos años tiene tu abuela? 87, pero hizo un cáncer de mama y si llega a ser hereditario, entonces llega el paciente con la orden de BRCA1 o BRCA2. Y entonces uno, cuando habla con el paciente, vos decís, BRCA1 o BRCA2, una abuela de 87 años con cáncer de mama. La primera causa de desarrollar un cáncer en una mujer es los años, es el tiempo vivido, ¿sí? Esa es la primera causa. Tiene más, digamos, afecta más al desarrollo de la patología los años que tiene la paciente que el tener el BRCA. Sí que en este caso, si así lo tiene, desarrolla el cáncer antes. ¿Cuándo realmente un BRCA vale la pena? Cuando es un paciente que tiene familiares de temprana edad que han hecho un cáncer de mama, que es bilateral, que es un tumor raro, que hay más de un familiar afectado. Pero bueno, eso que muchas veces, después acá veo auditores, entonces está bueno que lo charlemos y que lo veamos. Después la prepaga dice, bueno, pero ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Claro, tenemos que optimizar el recurso. ¿Vale la pena hacerse ese estudio o no? ¿Sí? ¿Es el paciente indicado para eso? Otra clásica, proteína de 6E7 por captura híbrida. La captura híbrida no detecta la oncoproteína de 6E7 ya integrada en el virus del HPV. Cuando se integra, una cosa es hacer un screening por captura para ver si la paciente tiene HPV y otra cosa es ver si ya está integrado y ya tiene la patología incipiente de un cáncer de cuello, ¿sí? Entonces dan distinta información, son distintas tecnologías, porque ¿qué le hacemos? ¿Le hacemos la proteína de 6E7 por un RT-PCR o le hacemos la captura híbrida? Porque le pide captura híbrida y quiere detectar ese 6E7. Entonces, por eso siempre digo que la petición del médico es importante y que, se me está quedando sin pila, me parece. Ahí está, no. Y que siempre ahora es cuando el genetista y el médico que más conoce sobre el tema pueda pedir la orden. Las autorizaciones, acá que veo auditores, siempre que sea la adecuada, porque muchas veces, no sé, le piden el exón 12 del JAK porque ya le hicieron el screening de la mutación más frecuente en el exón 14 y llega la autorización para el exón 14, ¿sí? Entonces, bueno, que sean las cosas correctas y la preparación adecuada del paciente. Cuando hablo de preparación adecuada, generalmente no necesitamos ayuno para los estudios genéticos. Pueden ser, como les dije, hisopado, puede ser orina, depende de lo que uno está buscando, ¿no? Pero en general hablamos de, cuando hablo de preparación, cuando hablamos de bebés, que se les va a hacer algún estudio que cuando uno hace hisopado de mucosa yugal, si estuvieron alimentándose a través de lactancia, pueden tener células de su mamá. Entonces, alejar la toma de muestras del hisopado, de la mucosa yugal, lo más posible del momento de la alimentación del bebé, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto, también identificación del paciente, la confirmación, esto ya es adentro del laboratorio. Poder tener esa relación que las chicas de recepción, que no son profesionales bioquímicos,
no se encuentren solos, que sepan siempre que tengan un teléfono o un sistema de comunicación con quien está trabajando con esto para que los pueda ayudar cuando no entienden algo. Que, por supuesto, el tipo de muestra adecuada, estoy haciendo algo mal, el tipo de muestra adecuada, la información clínica que recibimos, la firma del consentimiento informado. No se olviden que en muchos estudios genéticos nosotros accedemos al código genético del paciente, para lo cual lo que necesitamos es su autorización, ¿sí? Bueno, el tipo de muestra, la toma de muestra, el etiquetado. Y por supuesto, una vez que la muestra llega a genómica, ahí sí, ver bien, a ver, llegó esto, es una condroplasia, qué trajo, qué tiene pedido, qué antecedentes. Y por supuesto, siempre el rótulo del paciente debe tener más de un dato, sin nombre, fecha de nacimiento y el código, el número de ingreso. Bien, ¿cuál es el mejor estudio? Acá, en esta selección de técnica o de estudio, es donde empieza el primer error preanalítico. No hace mucho recibí una orden. Estudio por NGS de hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de 21-hidroxilasa. A ver, hay que avisarle al médico, que no tiene por qué saberlo porque no era un genetista. El gen CIP21 tiene un pseudogen que tiene un 98% de homología en región codificante, en exones. No podemos hacerlo por NGS, ¿sí? Hay que hacerlo por Sanger. Y pues, se pueden pedir mutaciones más frecuentes, se puede hacer el gen entero, conviene hacer MLPA, en vez de pagar un NGS, páguele el MLPA porque hay mucha conversión génica y mucho rearreglo entre el gen y el pseudogen. Entonces, es un poco de aprendizaje continuo. Por eso es tan importante comunicarnos con quien lo indica, comunicarnos con las prepagas, comunicarnos ese trabajo interdisciplinario, ¿sí? Para que lo que queremos, que es el test adecuado para el paciente adecuado, le sirva el resultado que le estamos dando, ¿sí? Que se usa mucho para farmacogenética, también lo usamos para esto, porque NGS es fantástica, es una herramienta que ayer nos contaba Adrián cuando empezó su charla sobre la genética y los estudios de genoma y bla, 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 pero hay cosas que hay que hacerlas por Sanger, hay cosas que hay que hacerlas por análisis de fragmento, una fragilidad del cromosoma X, que es una patología súper frecuente, no se estudia por NGS, entonces elegir adecuadamente cuál es la metodología a aplicar. Bien, no todo sirve para todo, como les dije, las direcciones a seguir son variadas. ¿Y por qué no funciona? La utilidad y el rendimiento y las limitaciones es muy variada. ¿Y de qué depende? Depende de una adecuada elección. Nadie va a hacer un array para ver una mutación puntual, porque el array mide dosis génica, ni vamos a hacer un NGS para ver una mutación puntual, ¿sí? También optimizar el recurso, eso es parte de nuestra responsabilidad con el asesoramiento. Y les dije yo que era la parte más débil y más vulnerable, la etapa preanalítica, porque es la etapa que más intervención tiene y con más personas. Fíjense, desde el consultorio, la autorización, cuando piden indicaciones al laboratorio donde van a ir, primero si se hace, después como el turno, si van, el ingreso de la orden, el tipo de muestra, el transporte, a qué temperatura va. No, por ejemplo, un BCR-ABL sabemos que es RNA mensajero, que es extremadamente lábil. Entonces, desde que se toma hasta que se procesa, no tiene que transcurrir tanto tiempo hasta que el procesamiento de la muestra y el análisis, ¿sí? Así que por eso la llamamos la fase más vulnerable o más débil de todo el proceso del estudio de laboratorio. Como dijimos, un gran porcentaje de los errores están en esta fase y algunos la podemos develar y otros no. Está María Eugenia por ahí con los citogenéticos, que es el primer paso para un estudio. Un chico que tiene un síndrome genético, lo primero que le pide el médico es un citogenético. ¿Y cuántas veces tenemos un nombre que, ahora que hay mucha gente de otro país, bueno, Mónica puede saber que hay nombres de la comunidad oriental que uno no sabe si es hombre o mujer, entonces no me completan el sexo. Y Eugenia está llamando y diciéndome es femenino, masculino, porque, a ver, tenemos que conocer esas cosas. Y muchas veces es muy importante el diagnóstico, si no es, les aseguro, buscar una aguja en un pajar. Porque uno está viendo bases y bases de nitrogenadas y, a ver, ¿y qué tiene el paciente? Es muy distinto si me piden el CFTR porque el paciente tiene un test del sudor positivo y tiene el FEI positivo para fibrosis quística, que si es una donante de óvulos. Porque si yo encuentro una variante, esas BUS o esas que son raras,
Si es un chiquito y me voy a fijar y voy a entrar a todas las bases de datos, la otra no quiero decir que no me voy a fijar, pero la implicancia que tiene es muy distinta, ¿sí? Bien, voy a hacer mención muy corta a infectología molecular. ¿Por qué? Porque acá es muy importante el tipo de muestra. Nosotros en infectología molecular estamos detectando el genoma de un patógeno, o sea, estamos detectando algo que teóricamente nosotros no lo deberíamos tener. COVID, dengue, HPV, cualquier patógeno que se les ocurra, bordetela, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué parte coloniza. A mí me han llegado a mandar, cuando antes tenía infectología a cargo, un HPV en sangre. Salvo que haya un tumor que esté comprobado que es causado por HPV y haya hecho una metástasis, que hay un trabajo publicado que lo encontramos, si no, el HPV no se busca en sangre, ¿sí? Hay que buscar tópicamente dónde se aloja, dónde está la infección, ¿sí? También el momento de la recolección. Ahora que estamos empezando en el calor con el dengue, ¿cuándo hacer la PCR para el dengue? El dengue, si no está dentro de los 4 o 5 días de iniciado los síntomas, pierde valor, no lo vamos a detectar. Entonces, pedir una PCR cuando ya pasó esa ventana es malgastar el recurso, le va a dar negativo y probablemente el paciente haya tenido dengue. Hay que seguir con otra técnica, anticuerpos o con la clínica, ¿sí? ¿Cómo se conserva? Cuando tenemos muestras que son para cargas virales, para hepatitis B, C, HIV, ¿sí? Y el tipo de anticoagulante a usar. Son todas las consideraciones en infectología. Fíjense, como les dije, toma de muestra, puede ser que no se haya tomado bien el hisopado de COVID, cuántas veces que era molesto. Yo les confieso que me hice uno no hace mucho porque esta tos la tengo hace como 20 días y me dijeron, no tendrás COVID, María Silvia. Bueno, me hisopé y sigue siendo tan molesto como hace 4 años. Entonces, y le sacábamos la mano al extraccionista, entonces que sea una muestra escasa, que tenga anticoagulante heparina en vez de DTA, entonces una carga viral no amplifica, con lo cual esto nos muestra que siempre que buscamos algo, ya sea un rearreglo molecular en una leucemia, un patógeno, siempre debemos amplificar lo que llamamos un housekeeping. ¿Qué quiere decir? Tenemos que amplificar algo que teóricamente tenemos, una beta-globina, una beta-actina. Entonces, ¿funciona eso? Perfecto. La muestra está apta, la PCR funciona. Lo que pasa es o que no tiene el patógeno o que no tiene el rearreglo. Bien, el manipuleo, como hablamos hoy de cuando tenemos muchas muestras, el carryover que se pueden contaminar, el momento, lo del caso típico del dengue, y la conservación. También, ojo con la exposición a la luz UV, las demoras, un BCR-ABL que lo sacaron el lunes y me llega hoy al laboratorio, y bueno, tiene 4 días, y el mensajero en 4 días, y lo más probable es que no encuentre nada, ya se degradó. Así que es muy importante el tiempo que transcurre. Bien, acá un poco esto para mostrarles en esta publicación que ponían las distintas condiciones de conservación de acuerdo al target del patógeno que se quería detectar y cuánto se podía conservar la muestra y en qué condiciones, ¿sí? Esto no se preocupen, no lo vamos a revisar, pero bueno, como para que vean que es de acuerdo a los distintos patógenos, distintos genomas que tengan los patógenos, cómo se pueden manipular. Bien. Ahora estuvimos hablando de las variantes germinales, estuvimos hablando de infecto y algunas variantes germinales. ¿Por qué no anda? Cuando estudiamos una variante germinal, que es lo que más hacemos en genómica, tenemos sí o sí que tener información clínica de la familia. ¿Por qué? Porque la información genética se comparte. Entonces, cuando uno recibe un paciente, que también es muy importante tenerla para que nos aclare cuando nosotros tenemos el resultado, porque lo más lindo, lo más interesante de nuestro trabajo es poder correlacionar el hallazgo genético con el fenotipo que muestra este paciente. Entonces, si yo tengo, como hoy hablábamos, el caso de la fibrosis quística, o que a veces me mandan, no hace mucho recibí, ¿me estaban escuchando bien? Ahí me di cuenta que recibí un caso, una fibrosis quística, y me mandan, pedí antecedentes porque tenía una variante patogénica y una que era rara. Entonces pedí más información clínica y me ponían que tenía el primo que tenía fibrosis quística y el test del sudor positivo y qué sé yo. Y digo, bueno, en este caso tiene mucha relevancia, tiene mucha clínica. Iba a hablar con la médica,
Entonces, cuando veo bien los datos, los nombres y la fecha de nacimiento, digo, pero ¿cómo? ¿Me están hablando de test del sudor y de un FEI? ¿Y cuántos años tiene este paciente? No, esta era la tía del chico que tenía toda la información, pero no me lo aclararon nunca. Me dijeron, paciente con test del sudor, con FEI, no sé cuánto, y yo pensando que era un bebé que estaba debutando con la patología. Entonces, revisar esa información es muy importante y armar el árbol, que sepamos el vínculo biológico que tiene cada uno de los jugadores que están, digamos, en el estudio. Bueno, por supuesto, la medicina genómica requiere no solamente de bioquímicos o biólogos moleculares, requiere de informáticos y de médicos, los asesores, ¿sí? Hay un asesoramiento en la etapa preanalítica y en la firma de consentimiento. Importantísimo, me lo anoté porque tenía miedo de olvidarme. Nadie pregunta a un paciente si tiene previamente un trasplante de médula ósea. Y les aseguro que hay muchos que dicen, yo tuve leucemia así de chico, yo no me acuerdo porque tenía 8 años, pero sí, me hicieron otra. Entonces, ojo, ahí, en ese paciente, la muestra de sangre no nos sirve, porque no es la muestra de las mutaciones germinales que va a tener para detectar una variante germinal. Entonces, esas son preguntas que las tenemos que hacer en el momento de la toma de muestra, en el momento que uno tiene el intercambio con el paciente, ¿sí? El registro de la información, ¿sí? ¿Qué vínculo biológico hay con el paciente que uno, si tiene un antecedente con el paciente afectado? ¿Qué clínica presenta? ¿Sí? Uno tiene que reunir toda esa información porque es sumamente importante. El rótulo, como dije, tenemos que tener apellido, número de protocolo, fecha de extracción de la muestra, fecha de nacimiento. Yo pido fecha de nacimiento, ¿sí? Y para los de cáncer de Link nos han pedido que registremos también el DNI del paciente. Los quimerismos. Los quimerismos también merecen una mención aparte porque el quimerismo, cuando hay un paciente que tiene un trasplante de médula ósea y hay que hacer el seguimiento con técnicas moleculares, quiere decir, uno tiene que ver como dicen los trasplantólogos, si esa médula prendió. Entonces, puede seguirse. Si es de otro sexo, por un estudio de FISH, de la cromatina sexual, vemos que una mujer trasplantada con un hombre va a tener una cromatina con células XY, ¿sí? Entonces, ahí se cuentan cuántas células XY presenta el paciente. Pero por métodos moleculares, que es más sensible que el FISH, lo que uno tiene que ver es la mezcla de ADNs, porque lo que vamos a ver es muestra de células del paciente receptor y muestra del donante que entregó su médula. Entonces, uno va viendo cómo esa mezcla se va clarificando a lo largo de la época que pasa el tiempo del trasplante. Entonces, ahí ¿qué necesitamos? Muestra del donante, sí, que esto es el perfil genético que tenemos que encontrar en el receptor, y muestra del receptor pretransplante para saber qué perfil genético tenía este paciente. En general lo tiene quien caracterizó ese paciente, todos los HLA, para poder hacer el trasplante. Pero si no tenemos ese acceso, hay que hacer un hisopado de mucosa yugal. También hay que tener mucho cuidado con que ese paciente, cuando se le toma la mucosa yugal, no sangre, que muchas veces son pacientes que están con una fragilidad muy importante, entonces a veces cuando uno se lo hisopa, sangra. Si sangra, tenemos mezcla con la circulante, que es la muestra del receptor post-trasplante. Entonces, todas estas condiciones en este tipo de estudios hay que estar muy alerta, ¿sí? Bueno, los estudios familiares. Cuando hablamos de estudios familiares puede ser cuando viene el trío, mamá, papá e hijo, o los estudios familiares que es estudiar una mutación que está en la familia. Clásico, mi tía tuvo cáncer de mama, le hicieron el BRCA y tiene esta mutación, entonces me quiero hacer el BRCA. No es necesario hacerte el BRCA completo, hacemos la mutación puntual. Como yo siempre digo, en el caso índice, que llamamos en genética caso índice al paciente que presenta la patología y que está disponible para ser estudiado, y estudiamos, entonces en el caso índice hay que leer, yo siempre digo que los genes son como libros que están en una biblioteca, tenemos un montón de libros, más de 20.000, y esos uno baja el BRCA1, el BRCA2 y lo lee. Si encontramos un error, capítulo 7, página 20, renglón 5, lo único que tenemos que ver es que en la descendencia los familiares que tienen un vínculo directo con ese paciente es ese capítulo 7, renglón 5, no sé qué dije, sí, página 8.
¿sí? Es lo único que tenemos que ver, esa palabrita mal escrita. Esos son los estudios familiares. Pero lo importante es que la elección del caso índice sea el adecuado. El otro día tuvimos un papá y un niño que vienen a hacerse un estudio por una miocardiopatía congénita. Sí, porque el abuelo tiene... Ajá, ¿y el abuelo qué mutación tiene? Ah, porque el abuelo decidieron no estudiarlo, nos van a estudiar a nosotros. ¿Por qué lo van a estudiar ustedes? Si ustedes tal vez no heredaron ese alelo, hay que estudiar si está disponible el caso índice. Entonces, poder asesorar y poder armar bien el árbol genealógico y poder dar esa información es clave. También es muy importante, una vez que tenemos elegido el paciente, el estudio, pedir el reporte genético del familiar afectado. ¿Por qué? Porque si yo llamo ahora a Rappi y le digo, ¿me llevas esto a Palermo? ¿Dónde lo va a dejar? ¿En Plaza La Cera? ¿En Plaza Salguero? ¿En Plaza Serrano? Pero si yo le digo, lo llevas a Juncal 3369, piso 1, departamento B, vas a saber dónde dejarlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos son las coordenadas precisas de dónde está esa variante que tiene el familiar afectado. Por lo tanto, lo ideal, que es utópico, es el reporte más la muestra del familiar afectado más el paciente que queremos estudiar. Estudiar los dos en paralelo es lo ideal. No siempre se puede, no siempre está disponible, pero eso es lo ideal. Pero sí saber y pedir siempre el reporte o la copia, porque a veces necesitamos el transcripto. Sabemos que a partir de una DNA hay distintos transcriptos que generan proteínas con muchas veces distintos tipos de sitios de iniciación, distintos ATG, son distintas isoformas. Entonces, tenemos que saber en las coordenadas exactas para poder abrir el libro en la página donde está la mutación, ¿sí? Bien, entonces, los procesos de asesoría. A cargo del personal de laboratorio, la parte pretest. Acá hablamos del alcance del estudio, porque muchas veces viene el paciente con el bebé que ha estado recorriendo distintos doctores y dice, bueno, acá ya sale todo, ¿no es cierto? Porque les analizan el ADN. Y bueno, hay que saber qué limitación tiene el estudio, qué beneficios, ¿sí? Y por qué puede dar negativo, aunque todo el mundo tiene mucha expectativa, muchas veces hay limitaciones con las técnicas moleculares. Por supuesto, obtener la información clínica y que entienda qué es el estudio genético y qué es lo que está afirmando. Por supuesto, acá no hay asesoramiento y la comunicación siempre a cargo del profesional que solicitó el estudio. Ahora voy a mencionar, antes de seguir, vamos a volver con las variantes somáticas, es decir, que eran las variantes tumorales o las adquiridas en determinado momento de la vida. Porque en medicina genómica también tenemos la oncología o la patología molecular, que hoy es clave para estratificar tumores, estratificar pacientes. Y por eso cuando hablamos la parte preanalítica en patología molecular es casi un dolor de cabeza o es claramente un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la muestra en general viene de un paciente que está ingresado en un centro de internación, porque es una biopsia. Entonces, este paciente estuvo con un cirujano, un médico que le tomó la biopsia, tomó el tejido y se fue y lo dejó en anatomía patológica. Y yo siempre digo, no culpemos tanto al patólogo. ¿A quién no se le pasó una tinción de Hiems en la vida? En la residencia que poníamos a teñir los prótesis se nos pasan. Entonces, al técnico en patología muchas veces se le puede pasar. Yo digo, maltratan la muestra. No lo digo peyorativamente por el respeto al profesional de patología, pero y justifico esos olvidos que a veces se pueden pasar. Pero, lamentablemente, cuando la muestra no está tratada en las mejores condiciones, después sufrimos las consecuencias en el laboratorio de molecular. ¿Por qué? Porque hay que extraer ese DNA tumoral y hacer el estudio. Y cuando el DNA tumoral está muy fragmentado o no amplifica, es un dolor de cabeza porque queremos darle respuesta al paciente para ver si tiene el KRAS mutado, el BRAF, el PDGFR-alfa y para qué lado va a ir el tratamiento y no se lo podemos ofrecer, ¿sí? Bien, y por supuesto después tenemos la otra parte que es la interpretación del estudio. Y fíjense, toda esta parte preanalítica es completamente ajeno al laboratorio, pero lamentablemente existe y muchas veces no es la mejor para los estudios moleculares. Bueno, tiene vida, ¿viste? O sea, se adelanta solo. Nosotros recibimos esto. Este es el típico, lo que llamamos en la jerga el taquito de parafina.
Es la biopsia incluida en parafina, con un soporte plástico. Y esto que ven acá es una cinta que le pega el patólogo con un rótulo. Y si no, otra costumbre es escribir acá, con lápiz, porque la virome se les borra, entonces siempre con lápiz. Esto recibimos. Entonces tenemos que asegurarnos que esto, que es la biopsia incluida en parafina, tenga ese rótulo, que coincida con el reporte de patología. Siempre exigimos el reporte de patología para ver que esa muestra sea de ese paciente, que ese reporte coincida con la muestra y que tenga todos los datos y la información clínica, porque si nos están pidiendo un BRAF en la orden y nos mandan un reporte de un carcinoma de mama, epa, acá ¿qué pasa? ¿Es la orden de este paciente? ¿Es el tumor de este paciente? Y les cuento esto porque me ha pasado que me han mandado el taco de otro paciente. Entonces, detectar un marcador molecular en el taco de otro paciente no tiene sentido, ¿sí? Entonces, estos son los cuidados que tenemos que tener cuando estamos en la parte preanalítica del tumor, cuando recibimos una muestra tumoral. También acá afecta muchísimo la revisión histológica. ¿Por qué? Porque nosotros, suponiendo que esta es parte de la imagen, ¿no? Tenemos el tejido sano y se toma la biopsia. Esta es la lesión, la biopsia es la parte blanca, incluye toda la lesión. Ah, genial, esto fue a patología, el patólogo dio su diagnóstico, entonces me mandan el taco y yo ya sé que ahí tengo material de tumor, pero ahora vamos a ver que vamos a hacer la revisión. ¿Qué pasa cuando el cirujano no tomó bien de la lesión, hizo la biopsia acá, tejido sano, esta es la lesión y esta es la biopsia que yo tengo? Entonces ahí puedo tener un falso negativo, ¿sí? No obstante, nosotros en el laboratorio debemos, es obligatorio, hacer una revisión histológica de nuevo y que la persona que me va a hacer los cortes con el micrótomo de ese bloque de parafina me asegure que tengo más del 30% de células tumorales. Entonces yo así me aseguro que el DNA que estoy purificando es DNA tumoral. Si no hay suficiente material tumoral, tengo que emitir un informe y decir, perdón, no puedo analizar esto por falta de material tumoral, porque no se puede hacer un estudio que va a dar negativo, porque estoy analizando tejido sano y buscar una mutación que teóricamente está en el tumor. Entonces, una vez que uno recibe los cortes revisados por el patólogo con más del 30% de celularidad tumoral, es ahí cuando hacemos la extracción del ácido nucleico y a partir de ahí comienzan los estudios moleculares. Bien, ¿qué es lo que nos permite esto, los estudios moleculares? La caracterización genética del tumor, ¿sí? La biopsia, la extracción del ADN, el test, la interpretación y emitir un resultado. Y que no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, en un cáncer de mama poder detectar un PI3K, en un colon un BRAF, un CARRAF, definen el tratamiento y a su vez el pronóstico muchas veces. El PI3K es para pronóstico. Son herramientas fundamentales para el oncólogo, ¿sí? Para poder, digamos, tratar y seguir su paciente. Hoy nos permite estratificar la enfermedad y poder dirigir la terapéutica. Pero para eso tenemos que saber que estamos trabajando con el material adecuado, porque si nosotros, reitero, no tenemos la certeza de que tenemos el 30% de células tumorales en ese material con el cual empezamos el estudio genético, no podemos tener una buena sensibilidad en la detección de la mutación. Bien, estas variantes somáticas que encontramos es muy común, por ejemplo, las variantes somáticas, muy típico el caso de BRCA tumoral en cáncer de mama o en cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Qué pasa? ¿Por qué es muy frecuente el pedido Porque hay una terapéutica que es con inhibidores de PARP, que si está el BRCA mutado tiene una buena eficiencia el tratamiento que si no está. ¿Qué pasa si uno encuentra un BRCA mutado en un tumor? ¿Le avisamos al resto de la familia que ese tumor tiene BRCA mutado o decimos no, está en el tumor? Acá hay que sugerir lo que llamamos el test reflejo, ¿sí? Acá hay que pasar inmediatamente al estudio de la variante geminal. Se recomienda el estudio en sangre del paciente porque hay una implicancia en el riesgo genético de tener cáncer. Ya tenemos que asegurarnos que esa variante que vimos en el tumor es somática exclusivamente o
es germinal y la vimos en el tumor porque la estamos estudiando para abordar el tratamiento con los IPARP. Esa es muy clásica. Es más, nosotros participamos en un protocolo con AstraZeneca en algún momento cuando lanzaron el, ¿cómo se llamaba? El lanzo, bueno, no me acuerdo, era algo así como, eres un inhibidor de IPARP, que ahora no me acuerdo el nombre comercial, olaparib, el olaparib, y cuando teníamos una mutación, llamábamos al paciente, muestra de sangre, BRCA germinal y ahí el asesoramiento al resto de la familia, ¿sí? ¿Sí? Para saber si realmente esté la variante en línea germinal. Bien, entonces es muy importante esta parte, ¿sí? Variante somática, confirmación germinal y el asesoramiento posterior a quien corresponda. Bueno, ya vimos el resultado, ya lo dije, es informativo para toda la familia. Si nosotros tenemos un BRCA negativo, no decimos mucho, porque hay otros genes que están afectando al cáncer hereditario, son varios, pero el BRCA1 y BRCA2 son como, yo digo, son las vedettes de los genes asociados a cáncer hereditario. Pero si hay reportada una mutación, ahí es informativo para la familia. Hay que ver ese árbol genealógico y estudiar. Y por favor, yo estoy cansada de escuchar, no, pero yo tengo todos varoncitos. Le viene la señora y me dice, no, yo tengo todos varoncitos, así que no me preocupo. Señora, su hijo puede heredar el BRCA y hacer cáncer de mama también, puede hacer cáncer de páncreas, puede hacer cáncer de próstata asociado a BRCA, y a su vez su hijo seguramente va a tener hijos. Entonces, conocer es muy importante, nos da una información importantísima. Hoy es como digo yo, el médico hoy tiene una herramienta con el genoma que es invalorable. Bueno, como verán, soy una apasionada de lo que hago, ¿no? Bueno, por eso lo jerarquizo tanto también. La importancia del proceso preanalítico y qué impacto tiene en la calidad del resultado lo estuvimos discutiendo, y fíjense que son todas partes donde hay una intervención manual, intervención de distintos participantes para lograr la muestra adecuada, ¿sí? En toda esta cadena. Pero bueno, por eso la llamamos la etapa más vulnerable del laboratorio. Consideraciones para llevar a casa. Tipo de muestra. En el caso de infecto, donde se espera que anide la infección, ¿sí? El anticoagulante adecuado, cuando hablamos de mutaciones en línea germinal, en nuestro país, EDTA. Tiempo adecuado de envío cuando hablamos de RNA mensajero. Conservación, sobre todo cuando hablamos de RNA mensajero o de algún material para genoma viral. Ingreso adecuado del pedido. Muchas veces le piden el genotipo de HCV y le ingresan el genoma. Esa es clásica. Entonces, cuando uno le hace el genoma tiene una carga viral importante porque le están pidiendo el genotipo porque este paciente no está respondiendo al tratamiento. Entonces, ya sabemos que tiene hepatitis C. ¿Para qué vamos a hacer el genoma de nuevo? Es el genotipo, pero bueno, de ahí la importancia de tener ese diálogo con quien está ingresando o quien está autorizando el estudio. Consentimiento informado, hay antecedentes familiares por todo lo antedicho, diagnósticos presuntivos, datos bioquímicos. Una hiperplasia suprarrenal es distinto de decir, vengo a hacerme el estudio de hiperplasia suprarrenal porque mi esposa tiene una mutación y tiene una virilizante simple, o a decir, yo tengo sintomatología, tengo una 17-hidroxiprogesterona elevada, ¿sí? Es muy distinto. Los datos bioquímicos ayudan en la correlación. Para la variante familiar, el informe del familiar estudiado que describa la variante, información clínica del paciente y el vínculo biológico con quien está afectado, ¿sí? Estudios prenatales. Para estudios prenatales, fundamentalmente, lo que recibimos son para arrays o exomas prenatales. Generalmente en estos casos ya es un embarazo que viene controlado, un embarazo de riesgo con alguna anomalía ya detectada por métodos de imágenes o por algún biomarcador. Entonces, ahí trabajamos con líquido amniótico y con sangre materna. ¿Por qué con sangre materna? Esta muestra es exclusivamente, hay que avisarle a la madre porque encima cuando viene el resultado me dice, pero yo lo tengo también a eso. La sangre materna es para ver la parte de contaminación. Cuando hay una punción puede haber contaminación del líquido amniótico con la muestra de la madre, entonces se hace un estudio para ver que no haya contaminación materna en la muestra que se estudia y luego se emite el resultado con los hallazgos genéticos que encontremos.
La información clínica del feto también, que apoyar un poco este estudio con lo que se sabe de ese embarazo, qué imágenes hay, y por supuesto si hay antecedentes familiares. Variante somática, reitero, importante el informe de patología, la información clínica del paciente, el rótulo de la biopsia. Algo importantísimo que no les comenté, siempre se devuelve el taco al paciente. Terminamos el estudio, lo informamos, avisamos. Su estudio ya está disponible y está disponible el bloquecito de parafina para que se lo lleve. Porque si de pronto está respondiendo y a los 2 años hay algo nuevo, hay un secundarismo, una cosa, bueno, ay, no le estudiamos ahora hay este gen. Ustedes vieron que todos los días tenemos genes que están viendo cómo impactan en distintos procesos. Bueno, entonces ahí el que el paciente tenga esa biopsia, que esa biopsia es irrecuperable. Ese es de su primer tumor y de esa muestra ya se tomó, ya no se puede volver a operar al paciente para tomar otra muestra. Y el rótulo, ¿no? Tenemos un ratito para hablar de interpretación, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Bueno, la última parte que yo les quiero contar sobre la interpretación de los estudios es también porque es la parte posanalítica, que no es húmeda, ¿sí? Es donde también tenemos mucha intervención los profesionales que trabajamos en genómica. O sea, sería la fase posanalítica dentro del laboratorio. Después tenemos la otra que es fuera del laboratorio. Bien, importantísimo. ¿Qué muestra se remitió? Un BCR-ABL, si era sangre, si era médula, qué estudio se solicitó, ¿sí? Y qué resultado espero. Bien, en genómica tenemos, yo siempre digo que es una cuestión de fe la medicina genómica, porque vemos curvas, vemos bandas, y ahí decimos, está mutado, mirá, tiene la deleción, y vemos un gel con una rayita. Entonces, si hay alguien que no entiende, decir, qué creyente que es esta gente, ¿no? Pero bueno, vemos muchas, es muy gráfico y de ahí sacamos muchas deducciones. Entonces, vemos las cuantificaciones, por ejemplo, cuantificación de un herpes, cuantificación de un BCR-ABL. Los melting peaks nos permiten visualizar cuando tenemos un SNP que nos da el factor 5, famoso factor 5 de Leiden. Podemos ver si está mutado, está normal, si tiene 2 alelos, si tiene uno solo, homocigota, heterocigota, ¿sí? Bien, el MLPA. El MLPA, me detengo un poquito acá. Cuando hacemos MLPA, que es para ver de lesiones, rearreglos, de lesiones y duplicaciones de los genes, ahí siempre tenemos que normalizar nuestra corrida. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que correr como mínimo 3 pacientes que no sabemos que son sanos y no tienen no tiene ninguna lesión ni duplicación en ese gen o en la zona que estamos recorriendo, y por supuesto un control positivo para ver que las ondas, las que no tenían que pegar en determinada zona porque está delesionada, no se pegan y se pegan en los normales. Entonces toda esta interpretación la tenemos que hacer. Esta es la parte, como yo digo, que nadie ve y que se hace en el laboratorio y que es posanalítico. Si no estamos manipulando la muestra, estamos analizando gráficos, y para esto nos tenemos que valer de un software que se llama Cofalizer. La secuencia Sanger. Sanger, ustedes saben que, bueno, a mí me encanta verla porque uno es muy gráfico, uno puede ver los picos, pero que esta secuencia, sea limpia. Esto mucho se lo tenemos que agradecer a Pablo cuando viene y nos hace los mantenimientos, que yo siempre digo a Pablo que es el ángel de la guarda, es nuestro ingeniero de biosystem que nos cuida los equipos, y realmente se va Pablo y las secuencias se ven así, divinas. A veces tenemos un poco de background y hay que estar repitiendo, ¿no es cierto? Tenemos que tener la posibilidad de tener estas secuencias para que lo que estamos emitiendo, un cambio de base, pueda ser realmente que está cambiada. Así que hay 2 picos, o si hay una T, que haya una T, que es lo que tiene que haber, ¿sí? Siempre tener las secuencias consenso. Y bueno, la última tecnología que nosotros incorporamos fue NGS. Para esto es otro concepto de secuenciación. Si bien Sanger sigue siendo gold standard, NGS, ya hoy no confirmamos las variantes por NGS. Cuando empezamos a hacer NGS las confirmamos a todas, yo confieso, pero bueno, es como quien no miró los monocitos cuando empezó con el contador hematológico. Es así, todos nos daban monocitos aumentados. Bueno, a ver, miré el frotis. Yo siempre decía, miré el frotis porque queríamos estar seguros. Bueno, con NGS pasó igual, pero tenemos distintos conceptos. Hablamos de cobertura, profundidad y cobertura horizontal. Tenemos una
secuencia de referencia, que tenemos, la parte de interés tiene que estar cubierta toda y a su vez leída muchas veces. Esto es el concepto de profundidad y los reads que se superpongan y que no me queden blancos sin leer de la secuencia de interés, ¿sí? Bueno, todos esos conceptos hay que ir incorporándolos cuando uno comienza a trabajar con NGS. Y esto es lo que tenemos. Termina el equipo, vemos cómo te dio el Q30, a ver qué son los parámetros de calidad que sabemos más o menos si la corrida dio bien, no dio bien, las curvas, pero después necesitamos del informático, porque el MySeq, que es hermoso, lo amamos, nos escupe una cantidad de datos que es el FASTQ, que es arameo para nosotros. Entonces ahí es donde necesitamos de una plataforma informática para que alinee, clasifique y nos devuelva algo en un idioma que podemos entender, ¿sí? Para eso nosotros trabajamos, tenemos un informático y también trabajamos con Sophia Genetics, que nos da soporte en toda la parte de cánceres hereditarios. La informática es la clave del éxito de esto, es una buena clasificación de las variantes. Podemos tener el NovaSeq, creo que es el mejor, ¿no? El NovaSeq es el más grande, pero si no tenemos una buena plataforma informática, no tenemos capacidad de análisis para poder dar un buen resultado. Y las variantes, de acuerdo a las clasificaciones de ACMG, que son 5 tipos: patogénica, probablemente patogénica; incierta, que son los dolores de cabeza; probablemente benigna y benigna. Siempre nos encontramos con cosas, cambios que están descriptos, cambios que no están descriptos, cambios que son inciertos. Y yo dije que, yo siempre digo, la NGS nos vino a traer más incertidumbre que certezas a veces, porque hay cosas que cuando empezamos a ver y analizar, estamos más de un día haciéndolo. Bien, cuando conviene informarla, cuando no conviene, reglamentaciones, hay recomendaciones, ¿sí? Y qué pasa con los familiares cuando tenemos un abuso, si hay que hacer segregación de alelos, si hay que esperar. Y también, algo interesante, las variantes se van reclasificando. Entonces, lo que hoy puede ser incierto, en 3 meses, tal vez ya sabemos si se reclasificó y es benigno o es patogénica. Hablaba yo no hace mucho con un oncólogo y entonces hablando sobre la respuesta al olaparib con los BRCA con mutaciones inciertas, que ocurre muchas veces, y me dice, el incierto a mí me mata porque yo no estoy autorizado a darle la droga. Y tal vez en 3 meses la reclasificaron, es patogénica y el paciente se perdió 3 meses de tratamiento. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos todavía en esta etapa, ¿sí? Bien, la tecnología no lo es todo, es un trabajo en equipo. Claramente, tenemos que tener un circuito asistencial comunicado, las muestras, los datos clínicos. Hay que tener el MySeq o el NovaSeq, quien tiene más suerte que yo no lo tengo, pero no me quejo porque el MySeq lo quiero. Sistema informático, plataforma y el equipo multidisciplinario de profesionales para poder emitir un resultado, ¿sí? Por supuesto, fanática de Rogelio Federer. Bien, ¿qué tiene que tener un informe? Datos del paciente, lo que llamamos datos filiatorios, nombre, fecha de nacimiento y DNI, sobre todo en el caso en el tipo de cáncer, y de cuando se va a emitir un certificado de discapacidad, uno está emitiendo un resultado que después el padre va a pedir un certificado de discapacidad, hay que probar que ese resultado que se emitió es de ese paciente, ¿sí? Así que para eso es muy importante. En genética trabajamos muchísimo con pacientes que presentan cierta discapacidad. ¿Qué material se remitió? ¿Qué metodología se empleó? La descripción de la variante, como les conté, poner el transcripto, los rangos de referencia se aplica y la conclusión final. Acá les cuento cómo se describe, esto es un ejemplo de cómo se describe una variante. Hay que poner en qué gen está, qué transcripto, las coordenadas, esta sería la calle y el número, digamos, ¿sí? La frecuencia de alélica, con qué porcentaje encontramos esa variante, porque si la encontramos con un 15% no es una heterocigosis, o estamos frente a un mosaicismo, o es algo específico que tenemos que ir leer el IgB para ver si ese RID no estaba al final del RID, si eso no es un artefacto, ¿sí? Todo eso, entonces cuando uno lo informa es porque ya sabe que realmente es el 50% está en heterocigosis, qué parte está afectando, y la clasificación, ¿sí? Según Clinvar y según ASMG. Y nosotros, por supuesto, tenemos intervención, porque Sophia Genetics nos devuelve a nosotros la información, pero quien decide qué informa y si hay algo que nos llama la atención, somos nosotros y lo informamos o lo dejamos de informar. Por supuesto,
siempre las bases de datos que se consultan y las referencias cuando uno describe una variante que es conflictiva o un abuso. Con una variante de la etnia judía askenazí nadie va a poner una referencia porque ya se sabe, son las mutaciones fundadoras de BRCA. Pero cuando describimos una variante que no está tan publicada, si hay algún paper, alguna referencia de quién la encontró, si fue en Baylor, si fue en Nehru, en algún laboratorio de afuera, lo estamos poniendo, ¿sí? Para que soporte un poco nuestra decisión de informarla. Bien, esto es, por ejemplo, un ejemplo de un estudio de BCR-ABL, donde acá es muy importante ver el tipo de muestra que se analiza para saber si era médula o era sangre. El hematólogo tiene mucho peso. Qué transcripto, qué técnica, ¿sí? Y, por supuesto, nosotros tenemos estandarizada y normatizada con los controles de afuera para que nuestro resultado pueda ser replicado en cualquier otro laboratorio. Si tenemos antecedentes, poder poner un gráfico que sea visual para el profesional que ve el estudio y los rangos de referencia, que en este caso son de mucha implicancia. Por ejemplo, Equifra también, poner los rangos de referencia y si hay, como en este caso, una zona gris, poner el comentario que asesore a quien recibe, porque a veces es el pediatra o a veces reciben el resultado y quieren consultarlo con el hermano que es médico o la madre o lo que sea, y entonces poner el comentario de acuerdo a la zona que cayeron los alelos. También importantísimo, si es 1 o 2 alelos, si es de sexo femenino, estar seguro que es una homocigosis, no que nos estamos comiendo una expansión que está muy expandido y no lo vimos, pero por suerte estamos trabajando con Azuragen, que es muy bueno. No traje fotito de los resultados, es muy bueno. Es muy bueno. Estamos tranquilos, dormimos tranquilos con eso. Pero bueno, hay que revisarlo, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo de un informe de un BRCA. Acá es lo que yo les decía. Esto es lo que el INC recomienda, el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer, que está liderado por Lina Núñez, que es una asesora genética, hicieron una encuesta a todos los laboratorios que trabajaban en la parte de cánceres hereditarios, y de acuerdo a lo que cada uno informaba, y después le hicieron la encuesta a los médicos, hicieron como un consenso y hicieron una recomendación de qué ellos querían tener, decían que sería lo óptimo que un estudio genético tuviese. Entonces, esto es la afiliación, nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha de toma de muestra, el tipo de muestra, si es tumoral o no, porque el BRCA puede ser tumoral, y el número de muestra y el DNI. Por supuesto, siempre se describe la tecnología con que se utiliza, la plataforma con que se analiza, contra qué genoma se comparó, la profundidad de lectura y el resultado. La primera hoja con visual para ver cómo dio, que el médico no tenga que estar leyendo todas las variantes, si dio alguna variante o no, y después se puede describir en la segunda hoja las variantes, como les dije, con las coordenadas, ¿sí? Y esta nota que se pone al final es muy importante por esta reclasificación de variantes que existe en genómica. Esa es la clasificación, sobre todo cuando uno informa una incierta, al momento de la emisión del informe, porque si dentro de 6 meses esta variante, esta es patogénica, pero una que yo informo como BUS, dentro de 6 meses se recategoriza, yo ya informé, ¿sí? Yo no es que no sabía que era patogénica, en el momento en que yo emití el informe, es en el momento del análisis, esa es la clasificación que tiene. Sobre todo con las conflictivas y las BUS, las patogénicas y las benignas ya están categorizadas. Por supuesto, las bases de datos también con las que uno consulta o trabaja. ¿Y por qué no anda más? Ahí está. Y bueno, para finalizar, siempre importante la información genética, hay que adaptarla y comunicarla como parte del estudio de medicina genómica, ¿sí? Porque el paciente tiene que entender qué es lo que se le está haciendo, qué implicancia tiene, qué alcance tiene, porque saben que es un estudio que el ADN, todo el mundo sabe, me dicen, sí, como el ADN de Maradona, el ADN de las manos de la mano de Perón o de Sandro, y sí, la gente escucha el ADN, y después del COVID todos hablamos de PCR, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todos saben, pero hay que informar, adecuar y comunicar. Para la entrega siempre el médico, quien indicó el estudio, para que asesore al paciente y, como ya dije previamente, empieza y termina en el mismo lugar. Para eso nosotros, para lograr este asesoramiento correcto, necesitamos todos nuestros procesos garantizados con
calidad, por eso esta parte vulnerable o débil del laboratorio. Debemos estar muy atentos, ¿sí?, para emitir también un reporte de calidad y que el paciente recibe la información más adecuada. Siempre consultar a ustedes con quien trabajan, quien los puede asesorar, quien los puede ayudar. Yo les aseguro, yo recibo más de 100 mails por día y a veces me canso, por supuesto, pero prefiero que me consulten para que el resultado que tenga el paciente sea el que necesita y no que se le haga algo que realmente no, que ha pasado, que después me llaman, digo, ¿pero cómo? ¿Y qué tenía? ¿Y cómo era? Pero habría que haberle pedido tal cosa. Y bueno, lamentablemente es después que se entregó el resultado, ¿sí? Así que bueno, la calidad no es una meta, sino un viaje. Leí esto y me encantó. Y realmente estamos en calidad, y la calidad de los procesos del laboratorio es así. Nunca llegamos, hay que trabajar. Y lo ilustré con Ítaca, que me parece que es la obra literaria más maravillosa que describe lo que es un viaje. Los que no la conozcan, los que invito a que la lean. Mi idea era darles hoy una copia a todos, pero honestamente no tuve tiempo. Así que bueno, llevémonos ese mensaje a casa, ¿no? Es un viaje, no es una meta. Muchas gracias a todos por su atención. Le agradecemos a la doctora por la disertación. Por supuesto, tenemos preguntas, lo que quieran. Hola, felicitaciones por la charla, la verdad que muy interesante todo. Sí, excelente la exposición. Una consulta, se escucha ahí, ¿no? En el caso de biopsia líquida, ¿no? Si ustedes reciben derivaciones, ¿les mandan las muestras en lugar de tubo Z en los que tienen estabilizador de blancos, en los Streck Tubes, en eso? Correcto. Nosotros hoy no estamos recibiendo biopsia líquida, pero correcto, ese es el tubo, por eso yo no mencioné biopsia líquida, es correcto, ese es el tubo de elección. Sí, igual que cuando se hacen los estudios de DNA no invasivo, el tubo Streck es el tubo de elección, ¿sí? Bárbaro. Es la misma tecnología, es la biopsia líquida, y el NIPT es siempre tubo Streck. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, porque no lo mencioné, como no lo recibimos hoy, por eso... Gracias por tu pregunta, no, por la aclaración. Gracias. Y otra consulta nada más. Sí. En el caso, por ejemplo, de que les den un taco de parafina, ¿no? Sí, me parece que te veo. Ay, perdón, sí, ahí está. No, yo me paro. Listo. ¿Puede pasar porque les den menos del 30% de células tumorales y ustedes la procesan igual y ponen... no se procesa. No se procesa. Perfecto. No se procesa porque es malgastar el recurso. Claro. Estamos haciendo un test en tejido sano. Exacto. Gracias. No, ¿algún comentario? Alguien que siempre... Mariana, a ver, no me mates, Mariana, que me va a tirar a matar, mi amiga. Felicitarte. Ay, qué maravillosa. amo. Es mi amiga. No, pero en serio, súper Gracias. informativo y todo lo que cubriste. Yo tengo una duda con la asesoría genética. Pues yo estuve ahora en un congreso en ALAG, en México. Vi las fotos. ¿Viste? Re interesante. Y era un tema la asesoría genética, pero un tema. ¿Y cómo se obtiene la acreditación para ser asesor genético? Y la importancia de la participación del asesor genético, tanto en el pedido del estudio como en la devolución del resultado. Entonces, un poco vos, ¿cómo ves que se maneja en Argentina, en el país y qué hay? Te cuento, nosotros acá, el generar el pedido, se recomienda que lo haga el genetista, o sea, que se pida la interconsulta con genética. Eso es la situación ideal. ¿Ocurre eso? No. Muchas veces sí. ¿Ocurre en qué casos? Pediatría, neurología, esas son las más... No ocurre con endocrinología, no ocurre con ginecología, no ocurre con oncología, porque, bueno, los oncólogos, el INC, que se manejan muy bien, hacen un curso que les dan para que todos aprendan lo que es el asesoramiento genético en oncología. Entonces, los oncólogos muchos lo hacen para tener eso, y si no, que lo haga alguien del grupo, como para que deriven el paciente a ese profesional y lo hacen ellos. ¿Qué pasa con, no sé, una displasia esquelética que te lo manda así el pediatra sin pasar por el genetista? Entonces ahí nosotros ahora incorporamos un asesor genético que es un licenciado en genética. Pero si no, hasta ahora uno explica el alcance que tiene esto, como nosotros no indicamos el estudio, solo nos limitamos a asesorar.
en qué consiste el estudio, por qué firma consentimiento informado, qué alcance tiene el estudio y qué limitaciones. Porque el consentimiento se firma en el laboratorio. En el laboratorio. Y claro, entonces tenés que asegurarte que entendió bien. Que Exactamente. Yo por eso les hablo. Les digo que el genoma es como una gran biblioteca, que tiene libros, lo bajo, las coordenadas les digo como las calles, Claro. en qué consiste el estudio familiar. Es más, esta semana tenía citado un trío genoma. Que no tengo tiempo de estar yo en el laboratorio. La semana próxima hablé con el papá. Una semana, o sea, 3 días, porque querían venir ayer, no le va a hacer Genoma diferencia. completo. Genoma completo. En la otra clase que vamos a hablar de exoma, Bueno, ahí ya va a... Espero para el próximo capítulo. Pero sí, es un tema, es interesante, sí. No sé qué trajiste vos de ella, que no... No, Porque por ahí nos podés aportar algo. después les cuento, porque no voy a aburrir a todos, pero es un tema, Es un tema muy crucial, importante. pero es muy importante poder informar al generar paciente. algún tipo también de carrera o de formación Bueno, local. los licenciados en genética son los que hacen no carrera, sino como un curso pero de no, asesoría. pero claro, es un curso. Nosotros no por ser eso- licenciado en genética te habilita a ser asesor No, genético. A eso No, voy. tenés que ¿Qué hacerlo. hay que hacer? Nosotros por eso en el 2012 incorporamos a la médica genetista al laboratorio. Sí, yo la vi a Fran por un caso mío, ¿te acordás? Y Sí. fantástico. Y fantástico que tengan una asesoría genética. Yo- Es fantástico. Pues es que cuando la incorporamos, yo decía, pero todavía no teníamos tantas muestras de genómica, ¿no? Yo decía, ¿te parece? ¿Va a venir? ¿Cuántas muestras recibimos? Fantástico. Sí, es sí. lo mejor que nos pudo haber Sí, pasado sí, en el sí. laboratorio, Por haber eso, incorporado eso a la es un médica. valor terrible. Y aparte, pues, analizamos los resultados con ella. Es maravilloso. Maravilloso. Sí. Bueno, te felicito nuevamente. Gracias. Sé que le pones muchísimo. Me gusta, vos sabés que me gusta. Bueno, primero también felicitaciones, María Gracias. Silvia. Lo mío son 2 cosas. Uno, primero aportar que, por ejemplo, en el Hospital Gutiérrez sí hay médicos genetistas, pero ahí para aportar un poco más al debate, lo que pasa a veces es médico genetista y a su vez tiene, supongamos, un oncólogo. Entonces, ¿de quién es el paciente? Y ahí es donde se arma todo el lío de, bueno, a ver, ¿quién le comunica al paciente? Me parece que en este caso, en todo lo que es genómica, hay que abordarlo desde un punto de vista más colaborativo entre todos los sectores. Creo que si no cambiamos ese concepto nosotros, no vamos a poder brindarle al paciente una mejor opción. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que te quería preguntar, vos comentaste de los resultados bioinformáticos y que muchas veces vos tenés, por ejemplo, un paciente BUS y en el futuro eso cambia la clasificación. Nosotros, bueno, en el caso de Sofía Genetics sabemos que lo que creo que es importante mencionar es que vos tenés que utilizar siempre bases genéticas en las cuales sean actualizadas constantemente. Y en ese sentido también es otro aporte para el debate de decir, bueno, los datos ustedes los guardan como que en el futuro, si viene alguna reclasificación y el médico quiere ver ese dato BUS y esa base bioinformática, vos puedas decirle, no, mira, en ese momento ese paciente dio una BUS, pero con esta nueva reclasificación dio, no sé, o positivo o negativo, lo que sea. Eso es uno, y creo que en eso el debate es la importancia de tener los datos bioinformáticos locales y no muchas veces afuera, porque quién tiene la potestad de esos datos, y aparte para el caso de nosotros en la Argentina me parece que es sumamente importante contar con esa base bioinformática acá. Lo que hacemos con NGS, los datos los guardamos. Y nosotros trabajamos con Sofía y sabés que Sofía, o sea, los datos los tengo yo. Sofía no puede entrar si yo no lo autorizo a entrar a ver mis datos. Entonces, en eso yo me quedo tranquila que los datos están en MALAB, ¿sí? Cuando vemos alguna cosa que sale publicada, ¿sí? No estamos revisando continuamente los datos. El que sí recibe más información es el médico. Entonces te llama y te dice, María Silvia, mira, vos sabés que leí esto, ¿no te querés fijar? Bueno,
ahí lo vemos. Claro, pero por eso te digo que en eso es importantísimo que vos puedas hacer el para atrás. Sí. Y que cuando a veces uno manda, o el médico manda afuera el estudio, a veces es complicado decir, che, ¿y ahora qué hago con él? Yo no tengo capacidad para hacer un exoma porque tengo un MySic y yo los exomas los tengo que derivar. Yo después en la otra charla les voy a mostrar ejemplos de resultados. Y a mí, el resultados que he tenido, ha habido reactualizaciones o por una reclasificación de variante, me vuelve, contacto al médico y le digo, tengo una reactualización de este informe de este paciente. No hace poco era un paciente del año 16, que tuve que ir al histórico, pedirle Claudio Baldate, que ya está, por favor, habilitame, tengo que ver un paciente, quiero ver quién era el médico, qué sé yo, y bueno, y ahí mandar. Muchas veces Baylor te lo manda, Centogin te lo manda, ¿sí? Que son los que más experiencia tengo. Bueno, y muchas gracias y felicitaciones Gracias. de nuevo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Que todos aprendemos de esto, como yo digo, es la parte más linda de la charla. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos. Les agradecemos por las preguntas y los invitamos. Ya ahora en un ratito vamos a comentar con la segunda parte, que también vamos a tener el placer de escuchar a la doctora. La vamos a dejar descansar un ratito y vamos a hablar sobre el exoma como herramienta diagnóstica, ¿sí? En un ratito entonces comenzamos con el segundo bloque.